Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles del día jueves. Bueno, un poco, si se quiere, empezando a cerrar una semana que ha dado mucho que hablar. Sobre todo porque uno se da cuenta, advierte que estamos sumergidos en una enorme trampa, ¿no? Y todo lo que ha pasado y lo que pasa aún hoy con el tema de la medicina prepaga me parece que habla de eso. Que es un botón de muestra para evidenciar que este país, el país de Javier Milei, el país gobernado por los libertarios, con la complicidad necesaria como partícipes necesarios de este saqueo a la Unión Cívica Radical, al PRO y Hacemos una Bolsa de Gato, todos juntos, de a poquito, se están como un Pac-Man comiendo los derechos y las oportunidades en este país. En un país que, insisto, en cada una de las medidas y en cada uno de los relatos que este gobierno tiene sobre las medidas que toma, uno puede evidenciar que es una trampa. Y eso es lo que le propongo que reflexionemos hoy. Este país de la trampa, que es el país libertario. Pero también va a estar Abigail Lasalle, les va a contar cómo están al día de hoy los votos en el Senado. ¿Por qué? Porque la senadora Corpachi por Catamarca hizo un poquito de ruido porque dijo yo voy a votar en contra, pero su gobernador quiere otra cosa. Hoy hablé con el senador Mayans en la radio, en Radio 10, y me decía con claridad que hay gobernadores del peronismo que están siendo Jalil, que están siendo engañados por Milei. Porque ahí está puesto el foco ahora, en el Senado de la Nación. Pero bueno, no quiero... Y vino Magallanes otra vez. ¿Qué va a hacer? Aquí está. Y vamos a ver también lo que está pasando con los recursos naturales en la Argentina. Anabela Sánchez preparó un informe porque es el tema, uno de los temas fundamentales, ¿eh? Vinieron a llevarse puestos los recursos naturales. Hay que ponerle la lupa. Y después también vamos a hablar de lo que continúa pasando en la Franja de Gaza, en un gobierno israelí, Estado israelí que no se detiene en lo que muchos llamamos genocidio, y Colombia que ha tomado una medida y que el mundo y que Naciones Unidas y que la UNICEF alza la voz y le dice paren. Bueno, todo eso hoy se lo proponemos en Sin Lugar para los Débiles. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, quiero proponerles tres ideas, a ver si luego las podemos enlazar. Una, esta, el país de la trampa, ¿no? Voy a poner solamente el ejemplo de la medicina prepaga, después lo podemos llevar a lo que viven los jubilados, después lo podemos llevar a la lógica de las auditorías, pero quiero de alguna manera desnudar lo que seguramente ustedes ya ven, que tiene que ver con la trampa a la que este gobierno nos empuja a todos, con cada una de sus medidas. Y tomo el caso de la medicina prepaga. Ustedes saben que el Gobierno Nacional llevó adelante un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 70 del 2023, un decreto que está esperando ser discutido en diputados, precisamente ante el rechazo que ya tuvo en el Senado, poder entonces dar por cerrado y discutir definitivamente qué va a pasar con este DNU. El diputado solamente aprobó la ley de bases que ahora irá al Senado de la Nación. Y digo, ¿dónde está la trampa aquí? La trampa de instalar un relato por fuera de la realidad. Después vamos a escuchar a Adorni hablando sobre la realidad. Pero quiero ir a este tema. Si las medicinas prepagas aumentaron, la bestialidad que aumentaron, demostrando que la salud para algún sector es un negocio por encima del objetivo que tiene que tener, que es curar, que es sanar, que es contener, que es proteger en términos precisamente de salud, demostraron que es un negocio, y cuando el gobierno a través del decreto 70 dijo pueden ustedes aumentar lo que quieran, ¿por qué? Porque deroga a través de ese DNU la ley 26.682, que era la ley que estaba vigente antes de mi ley, que marcaba el marco, haga redundancia, regulatorio de la medicina prepaga. Esa ley, la 26.682, establecía un marco en donde se podían mover los precios y regulaba el accionar de la medicina prepaga. A través del DNU de Javier Milei, no de Alberto Fernández, no de Javier Milei, deroga esta ley y se termina la regulación de la medicina prepaga. La medicina prepaga entiende que ahí hay un negocio maravilloso y dispara los precios a los valores que ya conocemos. Como eso de alguna manera empezó a hacerle ruido al votante de Milei, empezó a decir, no, pará, te estás metiendo con la salud, no puedo pagar
la cobertura de salud de mi familia, se dieron cuenta que algo debían hacer. Creo que fue el primer rasgo de cierta táctica política, no creo que sea por el amor al otro y por la vocación de cuidar al otro, sino por la vocación de, sin duda, cuidar su nicho electoral. Ahora bien, quiere salir a regular, sale Caputo, empieza a castigar a las medicinas prepagas, empiezan a decir que van a empezar a sancionar, empiezan a decirles que se les fue la mano con los precios y hoy dieron a conocer el porcentaje que debe ser de aumento. Y empezaron a instalar en la sociedad el relato de cómo aumenta la medicina prepaga y estos empresarios que hacen su negocio. Y mucha gente dice, bueno, ahora estamos esperando que las medicinas prepagas hagan lo que el gobierno les está pidiendo. Hoy lo escuchamos con muchos testimonios de la gente en la calle este mediodía. Estamos esperando que las medicinas prepagas hagan lo que el gobierno les pide. Y en realidad el gobierno no les pide nada. O en todo caso les pide como parte de ese relato que busca instalar. Porque lo que pretende es que la sociedad crea que el gobierno nos está cuidando y le dice a la medicina prepaga que deje de aumentar. Cuando en realidad, si la vocación del gobierno fuese esa, si fuese su vocación sincera, automáticamente saca del decreto 70 del 2023 el título 9, capítulo 2, donde precisamente deroga la ley 26.682, que es la que regulaba y le ponía límites a la medicina prepaga. No lo toca ese artículo. Entonces la medicina prepaga, y entenderán que no es que les estoy dando la razón, pero legalmente la tienen. Porque legalmente van a la justicia y le dicen, pero perdón, acá hay un decreto de necesidad de urgencia que dice que yo ya no tengo más regulación para aumentar. Por lo tanto, aumento. ¿Cómo entonces el gobierno ahora me dice, tenés que aumentar? ¿Por qué me regula si tengo vigente un decreto que me dice que no tengo regulación? Y esta es la trampa a la que nos mete el gobierno. Esto simplemente como ejemplo. La trampa de un discurso que se perfora en la cabeza de muchos argentinos y argentinas que hoy terminan diciendo y creyendo que el único enemigo real que tienen son los dueños de la medicina prepaga, cuando en todo caso esa enemistad manifiesta debe ser compartido. Acá la responsabilidad mayor es del gobierno nacional, por supuesto, aprovechada por este sector de la economía que termina lucrando con la salud. Víctimas de todo esto, víctimas de este enchastre, nosotros y nosotras. Ahora, hay algo que tiene que ver con cómo podemos interpretar la realidad para que la realidad se lleve puesto todo. Y cuando digo todo, es a todos y a todas. Que se lleve puesta a la mentira de la dirigencia política que gobierna y a los periodistas que tratan de transgiversar la verdad. Esto es muy claro. Los aumentos son por culpa del gobierno nacional y por culpa de la medicina prepaga. La ley le juega a favor a la medicina prepaga. En el medio, los jubilados siguen sin comprar medicamentos. En el medio, muchos dejaron de pagar la medicina prepaga. Lo mismo hicieron con la mentira de la auditoría. El discurso, el relato, hay que auditar los organismos del Estado. Hay que auditar la DATSE, no la vamos a cerrar, la estamos auditando. Hay que auditar las universidades, no las vamos a cerrar, la estamos auditando. Instalan ese relato. Mucha gente dice, bueno, está bien, a mí me parece bien que auditen, a mí me parece bien que controlen. Claro, pero mientras auditan, le recortan el ingreso económico a la educación pública y mientras dicen que auditan, cerraron la DATSE y hubo gente que murió por no poder comprar los medicamentos oncológicos. Y otra vez la trampa. Un relato por un lado, una realidad por el otro, y la víctima siempre lo mismo, siempre de este lado. Ahora, no es raro, ¿por qué? Porque cuando uno hoy lo escucha a Adorni, a este chanta con honores que tenemos de vocero presidencial, dice, bueno, se entiende todo. ¿Por qué? Porque hoy Adorni dice algo sobre el paro del 9 de mayo que tiene algo de verdad para su propia mirada. Escuchen con atención qué es lo que va a decir sobre el paro, sobre la realidad. Escúchenlo con atención a este chanta con honores de Adorni que habla sobre la realidad. Bueno, ayer en una marcha que hubo de la CGT se confirmó el paro del 9 de mayo.
se escucharon varias cosas ayer. Una de ellas, alguna de esas frases fue, por ejemplo, no vamos a resignar un ápice de todos los derechos conquistados en tantos años. Bueno, habría que ver a qué se referían con esos derechos, ya que, por ejemplo, un 45% de los argentinos hoy trabaja en negro o fuera de la formalidad. Bueno, preguntar qué derecho en tal caso consideran que han ganado esas personas. Había un cartel que decía no a los salarios de miseria. Bueno, evidentemente no terminan de entender que Argentina tiene uno de los salarios más bajos de toda América Latina, e incluso dentro de los países que peores salarios tienen, dentro del grupo que está Argentina, también está Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Mientras que países que han optado por la libertad económica, como Chile, Uruguay, tienen los salarios más altos de la región. Efectivamente, muchos de los que están convocando al paro evidentemente construyen una realidad que no existe o creen en una realidad que no existe. Bueno, Adorni dice que los que convocan al paro creen en una realidad que no existe. Y cuando él dice que esa realidad no existe, lo dice sinceramente. Lo dice, creo yo, con una honestidad intelectual rara, pero que aparece. Porque de verdad que la realidad de aquellos que la están pasando mal, para este gobierno no existe. Y no es un juego de palabras, es tan cierto como se escucha. Para este gobierno, que no concibe el dolor ajeno, que no concibe las necesidades ajenas, que no concibe la desesperación de quien no tiene, de quien no puede acceder a un trabajo, a pagar una vivienda o a la salud o a la educación, no la conciben. No forman parte de su pensar, no forman parte de su razonamiento, no forman parte de los elementos con los cuales se sientan a una mesa a pensar la política, no forman parte de su sentir. Si hay algo que este gobierno no es empático. Son incapaces de sentir lo que le puede generar al otro, algo. Entonces, cuando ellos dicen que esa realidad no existe, lo dicen de verdad, para ellos no existe. Es más, cuando aquí, cada día, desde la mañana hasta la noche, este canal va a la calle y muestra testimonios de lo que están viviendo las argentinas, dijeron que eran actores. Después tiene 4 o 5 bufones que hacen de periodistas, que le preguntan siempre lo mismo, hablan de los actores, se ríen, bueno, son todos bufones de un triste y ebrio rey que nos gobierna. Pero la realidad, ellos no la conciben. No llegan ni a despreciarla. No está en su lente, no está en su tacto, no está en su sentir, no está en su olfato, no está. Para ellos los que se movilizan son negros de miércoles y ya está. Y para ellos en las universidades lo único que se estudia es el marxismo y ya está. Y por fuera de eso nada. Ahora, en el medio de una trampa, que son medidas que quiebran a la sociedad y el discurso que lo niega, y entre una realidad que deciden desconocer, también estamos nosotros. Que como sociedad debemos, me parece humildemente, plantearnos frente a todo esto ¿qué? Porque también dijo Adorni, y lo voy a juntar con algo que dijo muy interesante ayer la diputada Vanessa Sila y que nos tuvo la generosidad de acompañarnos anoche, porque Adorni dice, la Argentina tiene uno de los salarios más bajos de la región, y lo compara con Haití, con Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba entran a todo lo que sea estigmatizante, aparece Venezuela y Cuba. Dice, tiene los peores salarios. Bien, en este contexto sí, es cierto. Ahora, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tenía los salarios más altos de la región. Dicho por toda la región, evaluado por organismos internacionales. Y este mismo gobierno, que ahora dice tener los salarios más bajos de la región, criticaba al modelo anterior porque dice que es el responsable del trabajo. Es raro, ¿no? Suena al menos contradictorio. Y ahí voy a lo que nos decía anoche Vanessa Sila. Cuando yo le decía que a mí me da la impresión que en este país todos y todas mayoritariamente nos dedicamos a discutir más. ¿Por qué el pobre es pobre? ¿Qué tan pobre es?
si quiere ser pobre o no quiere ser pobre, si vive del plan o no vive de un plan, si en realidad es pobre pero mira la zapatilla que se compró, si en realidad son todo parte de movimientos sociales que ninguno quiere laburar y le sacan la plata al Estado, ¿vieron? Se escribieron libros, se hacen editoriales, se escriben notas en los diarios, todo para analizar, estigmatizar a la pobreza. Pero cuando tenemos que mirar al poder concentrado de la economía, y cuando tenemos que poner en discusión la riqueza y los impuestos que pagan y cómo se articulan económicamente, ahí parece que la discusión está vedada. Y ayer hacíamos referencia a lo que fue el impuesto a las grandes fortunas, que fue casi un escándalo nacional, lo discutía todo el mundo, en cualquier esquina. No, bueno, ¿cómo le vas a cobrar? Bueno, porque parece que está legitimado la crítica, el análisis, la estigmatización a un sector social, pero a otro no lo puedes tocar. Y ante esto, Vanessa Siles ayer decía: da la impresión, no lo aseguró, dijo, da la impresión que somos una sociedad que tolera más la desigualdad que la igualdad. Y a mí me pareció una síntesis extraordinaria. ¿Por qué? Ayer también lo recordamos. Porque solo en el gobierno de Perón y solo en el gobierno de Cristina Kirchner se llegó a ese 50-50, a esa mitad de la mitad de los ingresos en manos del capital y la mitad en manos del trabajo, de quienes trabajan. Y precisamente son los gobiernos que más han sido perseguidos en la historia por estos sectores como los que hoy representan los libertarios. Ahora, ¿qué pasa como sociedad? Este mediodía, nuestra colega Paula Marusic decía: che, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo un intento de reforma jubilatoria durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿Se acuerdan lo que fue la movilización? Que fue el discurso de Bullrich de las no sé cuántas toneladas de piedra que había preparada. Y hoy hay una reforma jubilatoria bestial y hay un silencio espasmódico. Y ahora hablo en términos de la sociedad. ¿Qué pasó de un lado al otro? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Digo, más allá de lo que hizo o no la dirigencia política. ¿Qué es lo que hace que aquello que era un derecho a defender a ultranza hace un par de años atrás, hoy pasa? ¿O no era una enorme conflictividad social el impuesto a las ganancias durante el kirchnerismo? Y ahora muchos gobernadores peronistas dicen: bueno, sí, está bien, volvamos al impuesto a las ganancias porque necesitamos recaudar. Da la impresión que todo es una gran trampa y que nos hemos construido una trampa casi que nosotros mismos, queriendo empezar a justificar que se vote una ley por tal motivo o se deja de votar por otro. Vamos a ver en el Senado, y después Abigail les va a contar cómo está la situación hoy en el Senado, puede cambiar, donde tenemos el gobernador de Tucumán o el gobernador de Catamarca que dice: hay que darle las herramientas a Milei. Otra trampa más, porque se los votó para otra cosa, ¿no? Este es el escenario que me parece que hoy podemos ir desmenuzando. Allí estamos, enredados en medio de un relato, de una realidad que vivimos pero que al gobierno no le importa, y aquellos que tienen que representarnos dudando, o porque los aprietan, o porque hay que dar una herramienta, o porque tengo miedo que me acusen de una cosa o que me acusen de la otra. En medio de todo esto estamos viviendo lo que estamos viviendo. Algo se va a tener que desprender y empezar a tomar su cauce. Más allá de los relatos, más allá de lo que digan los medios, más allá de lo que diga la supuesta opinión pública. Estamos en una etapa que va a suceder más temprano que tarde en toda la Argentina, donde habrá que empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿eh? Porque si no, entramos en un mareo donde parece que lo importante es si un presidente va o no va a una feria del libro. Me encanta la feria del libro, me importa nada que el presidente no vaya a la feria del libro. Este país debiera estar discutiendo todos los días por qué tenemos un DNU inconstitucional en plena vigencia. Pero a veces el circo es más seductor. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Estamos en una especie de declive, muy buenas noches. Ahí está, sí, nos escucharon a propósito. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Si nos ven medio así, no está mal la televisión. Ustedes, claro, pónganla porque, no muévanla porque vamos a quedar derecho. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenida a Abigail, Pablo querido, hola, Fer. Anabela, Hola, Fer. Nahuel, ¿cómo va? Sí, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. Escuché el... Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? Sí.
¿Qué cuenta? No, bien, está bien. Bueno, siga. le escuché, ¿sabe lo que cambia en el asunto? Se escuché su editorial, ¿se la puedo responder? ¿Sabe qué cambió? De la marcha de los 14 kilos de tonelada, de las 14 toneladas, evolución se llama. Ah, Argentina, 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 corazón, acá tenés los pibes para la evolución. Y el reflejo, ¿cuál es? Es un montón. Randazo. ¿cómo Randazo, que mejoró los trenes, Sí. ahora votó la privatización. ¿Cómo se llama esto, mi viejo querido? Evolución. H-E. No. Deje, podemos arrancar. ¿No qué? No es con H. Pero está bien lo De que lo que marca. dice lo menos grave, igual. ¿Qué hace, Sí, con hombrito? hombrito. Bueno, Son ¿está? todos iguales. Sí, bueno. Sí, Bien, me desordena todo el programa. ¿Te puedo decir igual algo sobre- Es interesante lo de Randazo. ¿Qué? Dale. ¿Te puedo decir algo sobre el editorial Lo que que quieras tenía? vos, dale. Me gustó mucho esta cuestión de tergiversar la verdad, ¿no? Porque se pensaba que antes vos podés tener una ideología, podés creer X cosa, no sé, te puede gustar X noticia, pero no se puede negar la realidad. Y tergiversar realmente era algo que no se podía hacer sobre un hecho real. Claro, sobre lo que ves es difícil. Claro, es muy difícil tergiversarlo. Sin embargo, hoy parece que está todo permitido, que está todo. Que todo entra en los parámetros normales, hasta tergiversar Sí. un hecho real. Bueno, hay algo del concepto de normalidad que habrá que empezar a discutir, ¿no? Ah. Bueno, me acuerdo de la etapa de Clarín, qué casualidad, cuando después del golpe militar que ponen total normalidad. La normalidad era un golpe de Estado. Bueno, aquí hay algo, ¿no? La normalidad parece que hay que ponerla nuevamente en discusión. Sí, un poco en referencia también al editorial que vos te preguntabas qué es lo que pasó. Yo creo que no hay que minimizar, ya un poco lejano hoy en día, lo que pasó en el medio fue una pandemia que nos aisló, que de alguna forma caló también profundo en la destrucción de lo que es la idea de comunidad, también en la incorporación de nuevas formas de comunicar, que la derecha supo, la verdad, que tomar muy bien todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con esta idea de la meritocracia, el individualismo, romper sobre todo la idea del otro, Sí. en la preocupación del otro, la necesidad del otro. Me parece que es un dato que no podemos dejar de pasar, no hay que pasar de largo, y sobre todo cómo la derecha, sobre todas las cosas, pudo apropiarse de necesidades reales de la gente, las hizo bandera, dijo básicamente lo que iban a hacer por más que duela, y por eso es lo que tenemos hoy en día, también un Milei que sigue siendo, la verdad, muy reconocido aún en la calle y muy aguantado también en la calle. Sí, me parece interesante esto que decía Dani, la idea de, bueno, tecnologías con derechas, con frustración, ¿no? Que logran canalizar eso. Ahora, también yo creo que acá hay algunas cuestiones muy interesantes que están pasando. Un Milei que está siendo bancado, eso es cierto. También hablamos... ¿Cuándo está siendo Pero bancado? yo creo que ahí cuando uno empieza un poco más quirúrgico, ¿no? Porque uno dice, Milei hoy tiene, para la mayoría de las encuestas, 53, 54, 55 de imagen positiva. No es tanto. Digo, Alberto y Macri en el primer año tenían muchísimo más. Alberto 25 Entonces, puntos más y Macri 10 puntos más. y también ahí hay algo ahí que para mí es interesante. Lo que sí es cierto que le está afianzando una nueva identidad política, y eso llega para quedarse. Y después hay cuestiones, por ejemplo, las prepagas, la marcha universitaria. Hay cosas que a veces esos efectos los vamos a ver más a largo plazo, más allá de la marcha. Esos procesos sociales no es que son mecánicos. Entonces, capaz que hay gente que tenía una expectativa y hoy ya tiene un poco menos. Y cuando mañana antes le creía, no le crea tanto, ese sedimento, esa desconfianza, cuando se empieza a quebrar ese lazo, que hay un porcentaje de gente que votó a Milei y hoy empieza, no hay que ir al extremo de que lo votó a Milei y hoy está en contra de Milei, pero hay gente que votó a Milei que hoy ya le pone una fichita de desconfianza que antes no le ponía. Y eso no es menor. Sí, igual tampoco podemos dejar pasar de largo el antiperonismo, ¿no? Que siempre está. Que siempre es un núcleo duro, que siempre exactamente. está. Yo pensaba en dos cosas. La vergüenza del estafado, ¿no? Cuando Claro, te claro, cuando te claro. hacen el cuento del tío, Sí, sí, sí. ¿los estafaron Sí. alguna vez? Sí, A mí sí, me sí. pasó, tenés que reconocer cuando dijiste, con esto, así me hicieron caer Sí. en esto, te sentís el más Sí, estúpido claro. del mundo, entonces tratás de no contar, la dibujás hasta que un día asumís que en realidad te embocaron y es Exacto. cierto lo que Sí, que fue pasó, que- y lo contás y tratás de explicarle a otro, de decir, mirá, que no te pase lo que me pasó a mí, Claro. ¿no? Por un lado, y después la realidad es que el teléfono te lo van a revolear por la cabeza, por más que te cuente un montón de cosas, porque si vos seguís yendo al supermercado y te acordás que vos antes en el changuito ponías las bebidas atrás para que no se te caigan por los agujeros las cosas, y ahora cuando ves que un changuito en realidad es como un bote en donde tirás tres cosas y cuando vas a pagar tenés 15, 20 lucas, esa realidad
Para mí no la tapa ningún teléfono, ningún Por ahora no, relato. también me parece en que- algún momento va a Sí, pasar. claro, lo que dice Nahuel, ¿no? Quizás también hay un nivel de ansiedad, de reacción, y hay un proceso interno, ¿no?, que es muy fuerte. Pero veamos, vamos a meternos con Dale. la economía, Sí. para que pensemos, a ver, cómo está la situación en términos económicos. Ya sé, ustedes la viven y la saben como nadie, pero en términos generales. Milei, hablando de lo que tiene que ver con el salario con respecto a la inflación, en esta charla que dio, lo mismo de siempre, ¿no? Porque siempre habla con las mismas personas, Sí, claro. donde no hay repregunta. Habló al respecto de que los salarios le están ganando a la inflación. Miren cómo lo decía. La economía argentina de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. De hecho, recién... Pero, perdón, pero eso perdón que me la interrupción, ¿eh? Estábamos hablando con el Esteban Tresbull el otro día. Porque no hay un consumo. Yo no veo los restaurantes llenos. No es que no. Técnicamente. No, pero, Luis, estas cosas, lo que uno tiene que entender es que no es magia, Ujú, que no es eso es cierto. instantáneo, que demanda tiempo, pero digamos, la búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años han hecho de que de ser el país más rico del mundo seamos 140. El país más rico del mundo, yo no sé cuándo fuimos, pero bueno, no importa. Bueno, ¿dónde está la comparación que decía Milei que los salarios le están ganando a la inflación? 13,2 de inflación en febrero con 13,3 de salarios registrados en febrero. Es decir, estamos hablando de una décima. A este ritmo, salario registrado, ¿no? A este ritmo vamos a estar más o menos 150 años para generar recuperación. Pero miren ustedes este dato que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. Saben ustedes que no hubo acuerdo, la CGT pedía 80%, se ofrece el 8%. Miren estos datos de acá que tienen que ver con una comparación anualizada. Ese número, esa flecha en rojo que cae, eso tiene que ver con Javier Milei. Si lo anualizamos, tenés un 46% de caída del salario mínimo vital y móvil, 202.000 mangos, 800 pesos, ¿no? Eso es lo que está hoy en día. Solamente a Milei, ahí abajo en chiquitito, dice menos 30,3%. Solamente los 4 meses de Milei generan esta pérdida de poder adquisitivo de salario mínimo vital y móvil. Esto obviamente se refleja porque escala, sienta las bases, sobre todo el trabajo no registrado. Por eso digo que las comparaciones con el registrado realmente son odiosas. Ahora, está la economía real, que es la que golpea obviamente en el bolsillo, la que se siente con estos números, pero miren ustedes este destacado que tiene que ver con las otras cosas que están ocurriendo. Recrudece la recesión en la industria, en este caso tiene que ver con lo que ha publicado Fiel, que es este lugar en donde se investiga lo que tiene que ver con la actividad económica en Latinoamérica, ¿no? Y ahí tenés, la actividad industrial cayó 13,7% en marzo. Acumulando un retroceso de 9,4% en el primer trimestre del año, según el índice de producción industrial. Es un bombazo porque Montones. tenés problemas de abastecimiento, tenés un 85% de la industria que cae, es un montón. Es un montón. Vos fíjate, ahora que traes el tema de la industria, esta tarde tuve la posibilidad de hablar con Pablo Ruda, que es el Sí. presidente de la Cámara Federal de Industria Ferial. La industria ferial, para quienes no lo sepan, es aquella industria que trabaja con todo lo que sea, por ejemplo, feria del libro, feria del automotor, feria, bueno, están siendo muy golpeados, Claro. ¿no? Por supuesto. Ahora, ese tipo de feria, el trabajo que genera es enorme. Porque vos decís, voy a la feria del libro y ves lo hermosa que siempre está armada la feria del libro. La feria del libro tiene atrás, más allá de todo el mundo, por supuesto, de las editoriales, tiene atrás diseñadores y arquitectos Obvio. que diseñan los stands, Claro. iluminadores, gente de cartelería, gente de Telefonía. pinturería, gente de telefonía, Carpintero, gente de herrero, tecnología, electricista. carpintero, herrero, electricista, Sí. Armadores y desarmadores. promotores, promotora. Es enorme esa industria. Bueno, está siendo altamente golpeada. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque cuando hablamos de industria, tenemos que tener en claro que hablamos de una cadena que es larguísima. Entonces, cayó la industria del calzado. Bueno, ¿cuántas cosas cayeron con la industria del calzado? ¿Qué significa hacer hoy zapatos en la Argentina? ¿Cuál es el proceso, no? Sí, claro, es enorme y eso genera toda esa falta de compra de productos por parte de la gente, genera una caída del consumo. En este destacado de Infobae hay números que realmente son impactantes, ¿no? Que tiene que ver con la caída, según un estudio privado que tiene que ver con Orlando Ferreres, la actividad económica se desplomó, es un piano que cae, 9,7% en marzo. El informe indica que algunas ramas
ramas de la actividad sufrieron bajas mayores al 10% y en el primer trimestre tenés una contracción de casi 4%. Construcción, por lo menos también con todo lo que mueve, sumate un 24% como para que tengas en cuenta un número que es realmente importante. Perdón, Pablito, Sí, y además dale. también en la construcción sumale a 1000 puestos de trabajo que cayeron. Porque claramente al pararse la obra pública, entonces vos Menor ahí tenés consumo. una masa muy grande, claro, y además tenés una masa muy grande de desocupación. Baja la recaudación. Esa gente no está. ¿No? Ismael Bermúdez estaba hablando con lo que es una recesión, haciendo la diferenciación de una recesión con respecto a una depresión, un reconocido, ¿no? Claro, Lo sí, conoce ya el habíamos periodista económico, escuchado. así lo explicaba. Siempre los datos de actividad económica. Esos datos dan que en el marzo, que es el mes en donde se retoma la actividad, donde todo empieza a... La actividad económica cayó más del 10%. La construcción cayó 25% y la industria creo que da una caída del 13%. Estamos hablando de marzo. En marzo. En el primer trimestre, Milei puro, la caída de la actividad económica creo que da un 7%, con lo cual significa que se agravó la situación, porque si te das 7% en el De promedio en trimestre 3 meses y el último mes marzo 10. te da 10, muy bien. Quiere decir que nosotros pasamos de la recesión, que ya estaba presente en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, a la depresión económica. Bueno, recesión son 2 trimestres Sí, perdón. seguidos. Sí, adelante. Perdón, Pablo. Sí, Magallanes. Yo lo respeto mucho a Jorge Luz, que acaba de hablar, no es pero Ismael Bermúdez. hablando... No, Jorge Luz. ¿De dónde vino, además? No es como Jorge Conan. Luz. ¿No es Jorge Luz? ¿De qué No, estamos? ¿cómo va a ser Jorge Luz? No, Jorge Luz, pero... No, pero estás pero en... como- ¿Qué? Le pido perdón a No. Ismael, que Sí, yo lo no. aprecio mucho. Simplemente, Pablo, no te quiero Mortal. interrumpir. Como Conan. Sí, pero yo te estoy escuchando atentamente, pero yo soy del Club de la Esperanza. Ah, ok. Como todo periodista independiente. ¿Vieron el gráfico todos? Que estaba el gráfico tiqui, 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 boom. Sí. Yo ahí veo una raíz. La raíz del árbol Bien de la abajo economía. la raíz Pero está bajo tierra Pero todavía. Bien, claro. Bueno, sí. mi amor, no Sí, es un muy abajo. perejil, No, es un no país, veo. es un ombú. ¿Pero cuánto va a un pino. tardar esos 150 años? Ten- Tenemos que ¿Tenés esperar a que apuro? crezca. ¿Qué tenés que hacer? Y ¿Tenés bueno. un cumple? Dale. No sé si me quedan tantos. Bueno, Claro. discúlpeme. Bueno, no, Ismael Bermúdez lo que decía, que una cosa es la recesión, que son 2 trimestres de caída de la actividad, y la depresión, que es la profundidad con la cual ocurre una caída de semejantes características, y también combinado con inflación, ¿no? Que es el peor del mundo. Debería estar acompañada esa recesión con precios que van a la baja. Acá claramente estamos esperando un 9% para este mes y no estaría siendo. Algunos datos de la caída del consumo, ahí los pueden ver. Supermercados 7,3%, mayoristas 10%, farmacias 20%, y este dato, Claro, Fer, claro. este Claro, dato, sí, Fer, Farmacia y sí, leche. sí. leche. Claro. 20% Farmacia y leche me leche. parece que es lo más potente, lo más fuerte que llama la atención, porque nadie elige dejar de consumir leche, y sobre Por todo para los supuesto. pibos. Es una cosa que no tenés opción, entonces no podés comprarlo. Y te ¿no? sumo una cosita, Pablo, que leía también el otro día Dale. respecto a la gente que se endeuda para pagar el supermercado Sí, claro. en cuotas, porque decís, bueno, sí, bajaron los consumos con tarjeta de crédito, pero sí crecieron los consumos con lo que tiene que ver con la cotización de la compra del supermercado. Totalmente. Es una locura. Poner la tarjeta para hacer 3 cuotas para comprarte 4 cosas. Y que Por además eso. es una marca de productor de leche que tiene la primera, la segunda, la tercera la marca, cuarta. todo concentradito. Bueno. Recordemos que las marcas pequeñas que empiezan a desaparecer las consumen, las termina absorbiendo las Exacto. empresas Exacto. monopólicas. No, y aparte, a ver, recordemos que también este es un país profundamente financiarizado. ¿Qué esto qué significa? Que no solamente a partir de la tarjeta de crédito formal, sino también en muchos sectores informales, es la deuda que tiene que ver con le pediste a un familiar, a un prestamista del Total, barrio, es sí. decir, En el comercio a un, también. a un montón de situaciones. Que te cobran con Que intereses. te van cobrando con intereses, que, o sea, todas estas deudas que vos vas Totalmente. tomando, después van a ir crecienteándose y por lo tanto van a generar un embudo. Total, Bueno, sí. relato del gobierno Bien. versus la realidad, que tiene que ver con este combo de notas que hicieron los compañeros hoy a la tarde, para ver qué pasa, si alcanza la guita, si el salario le gana o no le gana la inflación. La gente está cansada, que está pasando hambre, que no se está encontrando un trabajo, que la situación es bastante difícil para todos y todas. Poder soportar, si tenés un trabajo ya no podés soportar lo que es el boleto, si estudiás tenés que fijarte cómo ir, cómo venir, lo mismo de trabajar, o sea, el sueldo por más que vos seas joven, hoy en día no te alcanza para nada. Que no se puede pagar
Sí, porque nosotros somos trabajadores. Yo trabajo, tengo 64 años, tengo enfermedad del corazón, operada del corazón 7 veces. Igual tengo que trabajar porque no hay forma de pagar nada, tiene que comer y imagínate la situación. Es inviable para los trabajadores que nosotros ahora, por ejemplo, vinimos a pasear, pero la gente que trabaja todos los días o que paga más de un boleto o que tiene hijos que también estudian y necesitan viajar, es un poco inviable y es una medida que no está para nada pensada para la clase media trabajadora. Nos están matando de hambre a toda la población, pero para tener ese déficit fiscal cero, a los que más afectaron es a los jubilados. Digamos que tenemos que vivir con 200.000 pesos por mes. El pueblo está acá todos ustedes, todos necesitamos de todos, nadie quiere un golpe de Estado. Queremos que se fijen un poco la gente y en los trabajadores. No es todo para los ricos ya lo tienen, que le den un poco a la gente. Un poco no como los anteriores, ¿no es cierto? Porque en sí da un poco de tristeza porque toda la gente que se está quedando sin trabajo y eso quizá está lastimando mucho al pueblo, ¿no? Y sí, cuesta. La realidad y la voz de la calle es la que cuenta la realidad, ¿no? Más allá de lo que se pueda consumir a través de redes o mensajes oficiales. Muy bien, ahora vamos un Luna Park, ¿no? ¿Cómo? Un Luna Park. ¿Qué? ¿Cómo Luna? Va a ser un Luna Park. Sí. Ah, sí. Va a presentar el presidente va a presentar su libro haciendo un Luna Park. El país cambió, Pablo. El país cambió. Pero no, ella sabe. El país lo mismo. Para mí el país cambió. Ahora, en este país se nombran las cosas como se tienen que nombrar. Ajá. Cambió. Mondino. Los chinos son todos iguales. Lo dijo. Y son las cosas que uno... Repudio total. Bueno, no está más en Linares. Andá a quejarte con Donda. Andá a la casa, golpearle la puerta y decirle, che, Mondino dijo que los chinos son todos iguales. Pero, no, dale. Son cosas que la gente piensa. Los chinos son todos iguales. Los santiagueños duermen la siesta. Son todas cosas que pensamos. Los guaraníes se destacan en la construcción. Son chicos. Bueno, está bien. Lo dice Mondino, en una nota. ¿O no? Vamos, las cosas como son. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Está bien. ¿Mondino quién es? ¿La canciller? Sí. ¿Está hablando de quién? ¿De los chinos? Sí. ¿Y dijo que son todos iguales? Sí. ¿Puede ser? ¿Es real? ¿Es real? Sí. Bueno, vamos a hablar de sí, es real. Bueno, a ver. Senado de la Nación. Sí. ¿Cuándo va el Senado? Pronto debe ir al Senado. La Sí. ley de Semana bases. que viene con No, ya acaba de ingresar a mesa de entrada Bien. del Senado a las 21, exactamente hace casi 3 horitas. Ahí tenemos, mira, el pliego, Ahí está. Ajá. en donde ingresa por mesa de entradas, 2 de mayo, 21 horas, el proyecto de la ley bases. Bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienen que llamar a comisión. Claro. Comisión de Asuntos Constitucionales, Presupuestos, Legal General, o sea que la realidad es que ahora tienen que debatir esta ley de bases. Sí. ¿Qué pasa? El presidente en realidad lo que quiere es que el 25 de mayo claramente ya esté todo rubricado. El DNU, la ley bases, el paquete fiscal, todo listo como para poder negociar con los gobernadores. ¿Qué dicen los senadores? No, eso no va a suceder porque una vez que ingresa a la Cámara Alta y se debate en comisiones, tenés que esperar 7 días corridos, es lo que dice el reglamento, para poder dictaminar, debatirlo. En tablas, diríamos, en el recinto directamente. Por ende, ya no estamos hablando de una fecha en donde al presidente le quedaría cómodo. ¿Me explico? Claro. Ya lo pasamos al 25 de mayo. Esto ponele que es un corolario. Ahora, el tema es qué es lo que va a pasar, o al menos cómo está este poroteo que nosotros llamamos. Bueno, a ver, en primer lugar tenemos que ver claramente cómo estaba conformado el Senado de la Nación. Y ahí cuando hablamos en esto, tenemos que entender que, mirá, 33 senadores tiene Unión por la Patria. 13 tiene la Unión Cívica Radical, que es uno de los bloques que está más dudoso, tremendo, porque... Los va a votar. Bueno, pará, Lustó pará. no sé. Es lo que te iba a decir, porque Claro. nosotros tenemos a Lustó... 34.
Y bueno, a ver, sí, Unión por la Patria dice que le queda cómodo. A ver, le faltan 4 senadores para tener el quórum propio, diríamos, ¿no? Entonces, la verdad es que no tiene demasiado para hacer. El tema es encontrar quién. ¿Puedo agregar algo ahí? Oscar Parrilli me dice, bueno, espero que no haya ningún tero, ¿no? Que no aparezca ningún tero, dice que grita en un lado y pone el huevo en el otro. Pero bueno, tenemos que va compacto. El tema es que si Unión por la Patria llega a tener el quórum propio sobre 72, 33, 38 senadores, ya está, bueno, obliga obviamente al oficialismo a tener 39 adhesiones, que están trabajando constantemente. ¿Cuántos votos tenés que tener para aprobarlo? 37 votos. Bueno, tenés 7 de la Libertad Avanza. Ya está. ¿Tenés 7 del PRO? 6 del PRO. 6 del PRO. Sí. Ya tenés 13. Sí. Bueno. Claro, la Unión Cívica Radical va a marcar acá la balanza, ¿eh? No, y te digo más, ¿sabés quién más también va a marcar la balanza? La Liga Patagónica. ¿Y esto por qué? A ver, tiene 18 senadores, lo que significan los senadores patagónicos. Estos pueden definir cuál es el problema. Tierra del Fuego está enfrentado con el gobierno nacional. Recordemos cuando el presidente Javier Milei llegó a Tierra del Fuego. De hecho, no fue recibido por el gobernador Melela y llegó a ver a Richardson, que no era un viaje que estaba estipulado, además no lo tenía en la agenda, llegó intempestivamente. Cuando hablamos de Santa Cruz, por ejemplo, con el gobernador Vidal, también hay otro enfrentamiento, o al menos un disgusto. ¿Por qué? Porque cuando llegó a ese viaje, el presidente tuvo que hacer una escala para cargar combustible y, de hecho, no estaba el gobernador. Molestó además también que fuera a recibir a Estados Unidos claramente, literal, ¿no? El país Estados Unidos, y que no hubiera estado en el homenaje a Malvinas. Eso ya fue tremendo para el sur del país, que tiene una identificación con Malvinas muy grande. ¿Qué pasa también acá? Molesta una cuestión, que es la privatización de yacimientos carboníferos Río Turbio y además la paralización de las represas, tanto Néstor Kirchner como Cepernik. Esto significó con la paralización que 1.500 empleados quedaran cesantes. Es un montón de mano de obra especializada que claramente ahora no está trabajando. Sí, pero ¿qué es lo que te dicen, por ejemplo? Sí, Nahuel, ¿qué? No, digo, a ver, aparte, acá hay un ingrediente que no hubo ni con el macrismo, ¿no? O con otros gobiernos. Sí. ¿Qué es? O sea, Milei claramente está en contra, y en eso es verdad lo que dice, o sea, siempre lo sostuvo, del juego del toma y daca. Por más que después lo termina haciendo, pero en términos discursivos no está. Entonces, la pregunta es, un gobernador tradicional, un senador, podría decir, bueno, yo dije una cosa, pero después lo modifico porque me van a dar obras para mi provincia. Ahora, este gobierno es tan improvisado que nadie te garantiza nada, aún en esa lógica, ni las obras van a ir. Y el propio Milei, el día de mañana, vos terminaste traicionando, no querés suponer la palabra traicionando, dijiste una cosa, hiciste otra, y te escrachan un tuit diciendo que sos la casta. Por eso, yo acá hago un punto, perdóname bien, lo que vos marcabas, que los patagónicos sí están enfrentados, tienen un montón de cosas, pero hasta ahora las 2 neuquinas que responden a Nacho Torres indica que van a acompañar. Sí, ¿qué pasa con Carambia? Ajá. Carambia, ahí es un senador que, por ejemplo, todavía no se sabe. No es Caramba, No. Sí, lo vi. Sí, pues ya lo veo. Como el chiste. Sí. Carambia, Bueno, pero Carambia, por ejemplo, sería alguien que también define, que hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver qué pasa también con los diputados, con los senadores de Jaldo y con los senadores, bueno, Jalic ya dijo Corpacho. Sí, bueno, Corpachi ya dijo que no, que votaban en contra. Levi también, de Salta, dijo que votaba en contra y que además esto era un retroceso absoluto porque claramente choca con todos los derechos, como lo venimos contando acá. Nora del Valle Jiménez también va a votar en contra. ¿Quién es? Nora del Valle Jiménez es también otra senadora salteña que responde literalmente, diríamos, está muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, y también ella dijo que era una barbaridad lo que se estaba votando, que además cuando ella viene hacia la ciudad de Buenos Aires se encuentra con los trabajadores en el medio del camino, ¿no? En el transcurso, y que le dicen, por favor, defiendan nuestros derechos. Que está bien que se lo digan. Claro. Está bien. Vos me decías los legisladores o los senadores de la Patagonia. Hay un grave conflicto ahí, que es ganancias. El impuesto a las ganancias del millón, del universo de trabajadores que engloba ahora, bueno, de los patagónicos son un montón. Sí, claro. Porque cobran,
actividad pesquera, actividad petrolífera. Salarios Entonces altos, ahí, sí, costos. exactamente. Y que no es un salario alto para poder vivir ahorrándote. porque O sea, es caro porque la vivir. verdad que exactamente, el costo Ahora, de vida. igual pasaron de que te cierro la palanca del gas a acompaño. Ahí, Exactamente. Claro, ahí cambió. Sí, exactamente. Tenemos algunos tweets. Mirá, vamos a repasar a ver qué es lo que van diciendo además en redes sociales. Cristina López, mirá, voy a rechazar la ley bases y trabajaré junto a mis pares para eliminar el artículo 111 del paquete fiscal que amenaza a Tierra del Fuego. Vamos a ser muy firmes en el Senado de la Nación para rechazar este nuevo ataque contra la industria fueguina y sus trabajadores. Esto también hacen referencia los senadores de Río Negro, que también van a pedir que se elimine obviamente este artículo 111. Justo, me estás hablando de Río Negro, ahí me están mandando un mensaje y me dicen, ojo que el senador Martín Doñate ya dijo que va a votar en contra. En contra, Bueno. exactamente. Por eso te digo, en Unión por la Patria hay como una luz, un atisbo de esperanza, obviamente porque es el bloque mayoritario y creen que va a poder juntarse las posiciones. Yo hablé muy con rápido. Rombolá, con el presidente de la Juventud Radical, y dijo que Lustó vota en contra. Bueno, Aparte- Lustó votó en contra del DNU, por ejemplo. Bueno, Recordemos también que está la posibilidad de gana la ley, o sea, se aprueba como está, pierde, o la posibilidad de que le hagan modificaciones y vuelva a la No, Cámara de pasaría, Diputados, seguramente. que es lo que quieren, entre comillas, algunos sectores Ahora, cuando dialoguistas. cuando vuelva a la Cámara de... Yo creo que va a haber modificaciones y va a volver a la Cámara de Diputados. Si es así y la Cámara de Diputados rechaza las modificaciones... No hay. Tiene que volver de nuevo. Tiene que volver. La única manera de que Pero no se termine. puede hasta un año otra vez. Claro, la única manera de que haya ley es que apruebe la Cámara de Diputados las modificaciones del Senado. Si la Cámara de Diputados no aprueba las modificaciones del Senado, se tiene que volver de nuevo el proceso. Bueno, ahora vamos a seguir, ¿eh? Vamos también ¿qué dije? Que vamos también a hablar de los recursos naturales, porque es lo que está sustancialmente en riesgo en la Argentina. Anabela nos va a contar un poquito de eso y ahora vamos a seguir con el recuento de los votos en el Senado de la Nación. Sí, la hacemos Pero ahora- linda. ¿eh? Perdón, antes de la tanda, la hacemos linda, la hacemos rica. ¿Qué cosa? Ponemos un toco cada uno y hacemos un Senaprode. ¿Vota a favor o vota en contra? Está muy bien. Lo banco, Está bueno, Sí. me Lo gusta. Ponemos un toquito cada uno. sí. No hace falta el toquito, lo podemos hacer. Toquitito, después y nos vamos. Con el que gana garpa. ¿Le gusta? Qué langa que es, que ¿Cómo? nos vamos. Qué langa que es usted. Vos estás toda dibujada. Vos a mí no me podés decir. Recién me senté, le cuento la intimidad de este programa, me senté allá y sentí que estaba al lado de Simba del Marino. Porque están todas las mujeres dibujadas. Vamos a una Divinas, tanda. todas divinas. Vamos a una tanda, ya volvemos. Bueno, continuamos en Sin Lugar para los Débiles. Después vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que puede pasar en el Senado, para ver qué es lo que pasa si la ley se rechaza en general o si se aprueba con modificaciones, para que nos quede claro cuál es el proceso de regreso a la Cámara de Diputados. Pero ahora, Anabela Sánchez. Vamos a hablar un poco, lo mencionabas vos, Borro, antes, respecto a lo que sucede con las leyes ambientales, lo que tiene que ver con el marco regulatorio ambiental y la ley de bases. Porque si bien no hay un capítulo referido al ambiente, sí hay un montón de ítems, capítulos, que perforan directamente sobre la intervención, regulación y lo que sería básicamente el cuidado del Estado para con el medio ambiente. Tenemos una plaquita que vamos a mostrarle que vamos a detallar concretamente cuáles son estos aspectos que mencionábamos. A ver. Impactos ambientales de la ley base, modificaciones a la ley de hidrocarburos. Concretamente, en este punto lo que sucede es que se permite la exportación libre, el Estado tampoco tiene ningún tipo de intervención en lo que tiene que ver, por ejemplo, en los controles de precio, y algo que es fundamental en este ítem es que se puede de alguna forma otorgar plazos de entre 30 y 35 años a multinacionales que vengan a explotar hidrocarburos de manera convencional y offshore sin ningún tipo de regulación. Te estoy hablando de 30 y 35 años. Sin regulación. Sin regulación, o sea, las regulaciones, el Estado, básicamente para que se entienda, para el Estado el ambiente es un gasto más que no interesa, que no importa, ni siquiera se lo menciona. Sí, lo que sucede es que hay muchos ítems que hacen que se libera de tal manera que, por ejemplo, y ahora lo vamos a detallar en lo que tiene que ver con el RIGI, las multinacionales pueden venir a hacer lo que quieren con la Argentina, a invertir
si se quiere, pues pueden llegar a decir, bueno, eso puede llegar a generar inversiones que se sacan directamente, porque no es que algo queda, ni hay nada que diga, vos tenés que venir acá y generar estos puestos de trabajo, ni tenés que venir acá y pagar tales o cuales impuestos. De hecho, ese es un punto que va a tener algo que ver también con el reclamo de las provincias, porque, por ejemplo, no se le permite a las provincias cobrar impuestos, también sobre lo que tiene que ver con el régimen, con el RIGI, que ahora lo vamos a detallar más plenamente. Audiencias públicas optativas. Esto también es un tema que prácticamente ni se menciona y tiene que ver, por ejemplo, todo lo que son las cuestiones ambientales y de ecosistemas. Muchas veces bajar a los territorios tiene que ver con esto, con las audiencias públicas dentro de los espacios donde suceden ese tipo de actividades, por ejemplo, las actividades extractivistas. Bueno, acá lo que te está diciendo... Que ahí se junta la comunidad, habla de la contaminación, las denuncias... No solo la gente que está en los territorios, sino la gente que trabaja en los territorios, claro. El que vive y la persona capacitada que hace años que viene investigando, que tiene el conocimiento. Bueno, las audiencias públicas en este caso van a ser optativas. ¿Sí? También ahí como que corre por cuenta de los que serían que estén regulando este acontecimiento o esta actividad, dicen o sí o no a la audiencia pública, lo cual también es algo que perfora directamente sobre algún tipo de posible regulación futura. Régimen incentivo para grandes inversiones, después vamos a detallar concretamente y tenemos una pastillita muy interesante respecto a esto y la posible cancelación de fondos fiduciarios. Fondos fiduciarios, hago un detalle. Por ejemplo, lo que tiene que ver con fondos para lo que es el manejo del fuego, todo lo que tiene que ver con la protección de los bosques, esto se puede eliminar. Estos fondos que son prácticamente la caja, si se quiere, para poder controlar lo que sucede con el fuego o muchas otras cosas relacionadas al medio ambiente, pueden desaparecer. Ahora, ¿qué es lo que esto nos remarca? Que el Estado lo que está viendo con estos fondos fiduciarios es una caja de donde sacar plata. ¿Esto para qué lo estamos usando? Y para el control del manejo de fuego afuera. Afuera, ¿por qué no? La verdad que no nos interesa. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con el futuro? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Con algo que nos importe? No, si el medio ambiente para ellos es en definitiva algo que también debería ser regulado, controlado por el mercado. Ya lo hemos escuchado en varias ocasiones a Javier Milei, por ejemplo, incluso hablar de la privatización del agua. Entonces no tiene ningún tipo de lógica y es muy coherente que esto esté en la ley base. Obviamente que no iba a haber un apartado ni un capítulo que tuviera que ver con la presencia del Estado en el control de las multinacionales, que vengan a extraer cualquier tipo de hidrocarburo, litio, petróleo, cualquiera de estos elementos naturales en nuestra Argentina, o que se los lleven sin ningún tipo de impuesto. Y ahora lo que sí me parece interesante también con respecto a esto es lo que va a pasar con el régimen de incentivo para grandes inversiones. Porque este régimen lo que hace principalmente es generar beneficios a las multinacionales. Y esto es muy interesante de entender que este capítulo concreto, que estaba primero en la ley Omnibus, ahora en la ley base, prácticamente no tuvo modificaciones. Sí. ¿Querés escuchar por qué no tuvo modificaciones? Ahí vamos. RIGI está hecho de tal manera que nosotros durante 30 años no lo podemos tocar. Mirá, eso este es el punto central. Eso no lo sabía, por ejemplo. Claro, es un punto central. Ahora te voy a explicar bien de qué se trata, pero para que quedemos en por qué creemos que este es el aspecto. Si vos te fijás incluso entre la primera ley Omnibus, la de diciembre, y la ley actual, que se redujo en cantidad de artículos, que hubo negociaciones, etcétera, etcétera, no es que mejoró la ley, pero se redujo en cantidad de artículos, el RIGI se mantuvo inalterable. El segundo punto es que cualquier litigio, cualquier conflicto que haya entre el Estado y el Estado o alguna de sus partes, ¿no? Las provincias, los municipios, y una de estas empresas que invierten, que se ajustan al RIGI, cualquier conflicto, la empresa, el fondo de inversión, puede optar por ir a la justicia nacional o ir a la justicia internacional. Vos tenés un conflicto mañana con un fondo de inversión, BlackRock, pongamos, que invierte en Argentina 1.500 millones de dólares para explotar el litio. Bien. Cualquier litigio que haya entre el Estado y ese fondo de inversión no se resuelve en Argentina, sino que se resuelve en Washington, en los tribunales del CIADI. Qué dato Ana, qué dato. Lo de los fondos buitre, porque vos lo mencionabas antes, cualquier conflicto, vos no viste esos fondos que vienen, que cuando empezás a tirar un poquito del piolín te das cuenta de que pertenece al fondo Elliott, a Paul Singer, bueno, ya lo hemos vivido acá en la Argentina. Pero ese dato de que cualquier confrontación judicial se puede resolver afuera, claro, es realmente increíble. Pero además, corregime si me equivoco, este RIGI le quita retenciones.
a muchos. Lo que hace, por ejemplo, reduce impuestos. Reduce impuestos, beneficios fiscales y lo que te mencionaba antes, las provincias, por ejemplo, no pueden gravar impuestos también a estas multinacionales que vienen supuestamente a invertir a la Argentina. Muy interesante lo que decía Santiago Slaudat, que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que es filósofo, periodista de la PAC Urondo, especializado en todo lo que es ciencia y tecnología, en referencia a lo que decíamos antes del plazo. Porque no importa después el gobierno que venga, esto te queda y es una ley básicamente que permite de acá a 30, 35 años que una determinada multinacional venga y aplique su actividad extractivista a la Argentina como quiere, porque el Estado no interviene. Escuchemos ahora a Cristina Fernández de Kirchner, que habló el sábado, hizo referencia también a lo que se llama ahora, o por lo menos se está instalando, el anarcocolonialismo. Creo que sí hay una pista en el discurso del presidente en la cadena nacional el lunes. Él dijo el lunes que la recuperación y el crecimiento van a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y el campo, o sea, la agricultura. O sea, es un sector que tiene un crecimiento, como acabo de señalar, en Vaca Muerta, pero que tal como está desarrollado en nuestro país, nos preanuncia una economía de carácter extractivista. O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista. Porque me hace acordar a la Argentina del virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo, y me parece que en eso no estamos de acuerdo. Claro. Sí, ya, contramano del mundo totalmente, porque si hay algo en lo que se está poniendo de acuerdo el resto del mundo tiene que ver con vos no podés ir a saquear absolutamente todo cualquier país, o por ejemplo la concientización sobre lo que se genera también en todas estas explotaciones. Y en esta columna que estamos armando el día hablamos de futuro, porque de hecho también hay algo que tiene mucho que ver con el futuro de la Argentina, que es por ejemplo los reactores nucleares. Ya lo hemos mencionado acá en Sin Lugar para los Débiles, pero terminó de alguna forma haciéndose cuerpo cuando el gobierno cortó el presupuesto para la construcción de la central nuclear Carem y 570 empleados quedaron sin trabajo. ¿Te acordás, Borro, que hace unas semanas mencionábamos que iban directo a las centrales nucleares? Bueno, ya está, se detuvo por completo. Al día de hoy los empleados quedaron afuera de este proyecto. Uno se pone a pensar que un proyecto que estaba prácticamente terminado, que también podía generar, como mencionamos el otro día con aerolíneas, divisas para la Argentina, fue frenado. ¿Por qué? Bueno, detrás de esto hay un negocio y tiene que ver con también ahí la cola que metió Estados Unidos, porque acusan un desfinanciamiento total por parte del gobierno de Milei y advierten de posibles presiones desde Estados Unidos. Se trataría del primer reactor de potencia diseñado en el país que podría llevar energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Parece ser que en otros países no quieren que Argentina tenga este reactor y lo tenga básicamente bajo su órbita. Entonces acá también tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Bien, esto está también en la ley. Esto también está en la ley. Y lo que significa, bueno, lo dijo muy en claro Cristina Kirchner, no hace falta que uno le sume, pero esto a veces no está, ¿no?, en la discusión encima de la mesa, porque claro, las urgencias de los argentinos son otras, tiene que ver con la cotidianidad, pero esto habla, vos lo marcabas muy bien recién cuando decías, esto es a 30 años, ¿eh? Ojo que después, cuando vos aplicás una ley así, que le das derechos a multinacionales hasta 30 años, cuando después querés cambiar la ley o querés reclamar algo porque decís esto no puede ser, te van a venir con los derechos adquiridos. Che, pará, yo todo esto lo hice bajo la ley, ¿no? Lo dije bajo un acuerdo, ¿cómo me venís ahora a sacar un derecho adquirido? Bueno, y importante también tener en cuenta que todo este marco de discusión se da en un contexto de gobierno que plantó sus banderas sobre el negacionismo climático. ¿Recordamos algunas cosas de las que dijo Javier Milei? Esa que contamina el río. ¿A dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Esa es una sociedad donde le sobra el agua
¿Y el precio del agua cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo. Bueno, esto es una de las tantas declaraciones que hacía Javier Milei antes de ser elegido presidente, porque ahora en referencia a lo que tiene que ver con la materia ambiental no se ha expresado, pero esto no es algo aislado por parte de Javier Milei, sino que se da en un contexto también de una derecha, una extrema derecha que en el mundo niega el calentamiento global. Y para esto y para contarlo, trajimos un debate muy interesante entre Naomi Klein, una reconocida periodista, filósofa, escritora, y Tom Switzer, que es un escritor libertario de Australia, donde ellos debaten de alguna manera esta idea de por qué la extrema derecha, por qué a estos negacionistas no les conviene reconocer el cambio climático. Hearing here from Naomi is that she's quite frank, that if we really want to decarbonise the global economy, we need to change the economic structure that has been in place for generations. And she's being intellectually honest. Now, my disagreement with her would be that this is a radical agenda. I think it's bad economics because, as unfashionable as it is to say so, history shows that capitalism, for all its flaws, is responsible for lifting so many people out of poverty. There's a reason why climate change denial is so strong on the right side of the political spectrum. I mean, all the polls show this, is that overwhelmingly those who adhere to a worldview which doesn't see a role for government, that believes that the market is always right, that people essentially deserve what they get, people who believe that overwhelmingly deny the reality of climate change, or say it's not such a big deal and they're not concerned about it. And the reason for that is that if the science is true, then their worldview collapses. Bueno, en conclusión, admitir que existe el cambio climático tendría que servir también para admitir que el sistema que tanto ellos de alguna manera idolatran, que tiene que ver con este capitalismo recalcitrante, muchas veces no funciona, lo cual no significa estar de la vereda de enfrente, porque también muchas veces es como que nos vamos a los extremos de no se puede discutir el ambiente. Sí se tiene que discutir el ambiente, pero desde un lugar donde el Estado esté presente para regular, para que no se venga y se saquee a la Argentina. Qué desubicado. ¿Qué? ¿Lo aburrí? ¿Qué? No, pero estoy liquidado. No. Cuando vino Cristina medio como, pero estoy cansado. Estoy cansado. Es muy interesante el informe. Bueno, muchas gracias. La felicito como siempre, Anita, completo, pero es que estoy muy cansado, Fernando, le cuento a usted y a sus amigos, porque me metí en un proyecto personal, porque donde el capitalismo ve un problema, una urgencia, una necesidad, ve un negocio. Estoy lanzando mi carrera musical. Así como lo ve, estoy lanzando mi carrera musical. Pero en base a las noticias, Pablo, en base a las noticias. Leí por ahí, porque leo, vos, Nahuel, Qué raro que escriba con falta de ortografía. que vio que el Banco Central ahora está liquidando el tema de la tasa de interés. El 50%. Está planchando, está durmiendo los ahorros de los argentinos. Sí. ¿Qué hace un genio como yo? Gracias. Magallanes, un periodista independiente. Voy a sacar un disco. Canciones de cuna para el peso argentino. Una canción de cuna para acunar el peso. Míralo nomás, mostralo, mira lo que es. Soy yo, Qué lindo, tiene estética y todo, canciones. Es para dormirte los ahorros. Lo que está haciendo el gobierno. Te
duerme los ahorros, te los plancha. Tengo éxitos tales como ahorro mi peso, ahorro mi sol, ahorro en el medio de la devaluación. Y así vos acunás los pequeños pesitos que no sabes dónde carajo ponerlo. Porque si vendo dólares tengo peso, ¿qué hago? Me bajan el 50%. Comprá el disco en las mejores disquerías, está en Spotify y en YouTube. También lo voy a presentar con Milei en el Luna Park. Y vamos a hacerlo en obras, pero dijo, no, obras no hago ninguna. Vamos al Luna Park. Pero vas con Fátima también, viste que Fátima también va al Luna Park. Sí, vamos con todos. Vamos con todos. Si querés venir, vos también podés venir. Pero me invitás, no te pago la entrada. No, están todos invitados, No. Están todos invitados. Chicos, esto es como la feria del libro. Me pedís invitaciones, te doy una. Esto es así. Para dormir los ahorros no hay nada mejor que las canciones de cuna para el peso argentino. Muy bien. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Nahuel, que no lo veía usted. Nahu, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto no sé si va a ser para dormirse. Resérvame uno de Roquefort con jamón. De pan relleno, con saumerio. Porque estudia sociología, dejate de joder. Buscate un laburo digno. Pero soy abogado también. ¿Sos abogado? Soy abogado, sociólogo y abogado. Pero paradójicamente me va mejor con lo primero que con lo segundo. Metele, Nahuel. Venga. Bueno, Fer, a ver, esta semana obviamente se habló mucho de reforma laboral, ¿no? Sí. Pero quería traer un aporte que es, bueno, ¿qué pasa en otros países? Sí. ¿No? Porque hay reformas antiliberales. Uno dirá, bueno, reformas laborales que no están basadas en los principios, en ese mito que es la idea de que si uno entrega más derechos, los trabajadores va a haber más empleo, ¿no? Se armó ahí como si fuese una cuestión causa y efecto, pero que después no sucede así, ¿no? Pero antes de esto vamos a escuchar al sensei de las reformas laborales liberales como es Milei. A ver. En eso es lo que estamos trabajando. Y Luis. porque es importante, al menos, ahora te sumo, avanzar de a partecitas, por lo menos en lo laboral, para que me destrabe la demanda de trabajo. Claro, entonces, si yo te respeto los derechos de propiedad, te respeto, digamos, la deuda, te respeto el saneamiento del Banco Central, te respeto, digamos, las condiciones para que invierte y además te mejora las condiciones del mercado laboral, vos tenés un despegue de la economía liderado por la inversión privada que además te va a permitir tomar trabajo y con lo cual ahí empieza a mejorar los salarios reales y caer la pobreza y la indigencia. Bueno, acá está un poco la receta clásica, ¿no? Liberalizamos, tenemos menos derechos, por lo tanto dar más empleo. Esto lo trabaja muy bien el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, que cuando charlábamos respecto a esto de qué pasa en otros países, bueno, curiosamente después de la pandemia, muchos países empezaron a implementar reformas o están proyectos que hacen todo lo contrario, ¿no? Que lo que buscan es que en acuerdo entre las partes, es decir, entre trabajadores y empresarios o los dueños de las empresas, se puedan buscar estrategias comunes que permitan que haya más ganancia, más ingreso y más estabilidad laboral. En esta placa, por ejemplo, podemos ver algunas cuestiones comunes que tienen los países México, España, Colombia y Chile. Mirá, en estos países, y estamos hablando de reformas laborales recientes, tuvieron como eje esas reformas, en vez de la quita de derecho, la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, incluso en casos como Chile, el Consejo de Seguridad Económica, ¿no? Que es una instancia en la cual, por ejemplo, cuando hay una crisis, ambas partes se dan estrategias para que frente a esa crisis económica no pierda tanto ni la empresa ni los trabajadores. Vos fíjate qué paradójico, o no paradójico, depende de dónde se lo mire, que hasta acá los resultados son buenos. Es decir, se demuestra que no necesariamente vos tenés que quitar derechos para que haya más empleo, que de hecho eso no sucede, sino que incluso poniendo el eje en la reducción de la jornada, en el aumento del salario, es decir, que el trabajador esté tranquilo, sea estable, que se sienta parte también de esas ganancias, está haciendo que esas empresas tengan más productividad. Mirá, te comparto ahora, por ejemplo, algo que se dio en la TV colombiana, ¿no? Vamos a ver un poquito qué está pasando en Colombia, que se está discutiendo en este momento algunos artículos de la reforma laboral. 16 de los 98 artículos de la iniciativa presentada hace 6 meses por el gobierno. Entre los artículos aprobados están el pago del 100% de dominicales y festivos de manera gradual, es decir, desde que entre en vigencia la reforma hasta el año 2026. También se aprobó el pago de recargo nocturno a partir de las 7 de la noche y la remuneración del trabajo suplementario, entre otros puntos. Bueno, si viera acá Milei le agarro un síncope, ¿no? Pero quiero decir, acá en la Colombia de Petro se está discutiendo esta reforma que tiene como objetivo proteger
a los trabajadores. Pero no es algo que pasa solo en América Latina, también en España. Vamos a ver ahora un video de Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo del gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ya se hizo en el 2021 y 2022 una reforma en la cual por un voto se pudo aprobar, 175 a 174, si mal no recuerdo, y se fue profundizando esa reforma que implicó mayores grados de estabilidad para los españoles y las españolas. Miremos qué decía este 1 de mayo Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo de España. Salimos a las calles del país, empezando por Madrid y recorriendo España, diciendo que vamos a reducir la jornada laboral, que vamos a trabajar menos, que vamos a mantener el salario, porque tenemos que trabajar menos para vivir mejor. Y esta es la tarea que tenemos en el Gobierno de España. Lo vamos a hacer. Vamos a ganar derechos para la gente trabajadora. Vamos a hacer algo clave, que es repartir la productividad, repartir los beneficios y repartir también el tiempo de trabajo. Esto tiene que ver con la vida de la gente, tiene que ver con las mujeres trabajadoras, que somos las que no tenemos tiempo. Bueno, en estas reformas también estuvo muy presente la feminización de la agenda laboral. Esto tiene que ver con, obviamente, reducir también las brechas que se dan por género, también el planteo de economía o las tareas del cuidado. Son reformas que también tuvieron en sus ejes incorporar otros colectivos como los trabajadores de la economía de plataforma, que por lo general están altamente precarizados. Es decir, siempre hay una idea de proteger, de estabilidad y de buscar que sean entre ambas partes, porque a la empresa también le conviene eso. No es que eso genera menos rentabilidad, sino que por el contrario, hace que en muchos casos esas empresas funcionen. Y para cerrarte, te quería mostrar en México, AMLO también está poniendo el foco en este tipo de reformas antiliberales y también se está dando un proceso muy interesante. Escuchemos qué decían. El planteo es que en este caso se termine de discutir, de debatir en la Cámara esta propuesta y que se invite a empresarios, a todos, y que ahí se resuelva. Esa fue mi postura y es la que yo sostengo. Vamos a seguir apoyando a los trabajadores, eso sin duda, con la política salarial, con la política de pensiones, con la política de reparto de utilidades. Le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca. Bueno, veíamos ahí la política ya adelante AMLO y me parece como cierre para reflexionar también es que en estas reformas no solo el eje está puesto en el salario, ¿no? En cuánto se cobra, que obviamente es muy importante, existen las paritarias, pero sino el trabajo en una dimensión amplia, ¿no? Es decir, es el salario, es la cobertura, es el tiempo, esta idea que decía Yolanda de que de tener más tiempo no es una cosa que va en contra de los derechos, sino que por el contrario hace también que el trabajador esté en mejores condiciones para ser más productivo. Bueno, es excelente el informe, Nahuel, que hoy traes porque sirve para cuando... Perdón, una cosita. Pero ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿A vos te gusta laburar, pibe? No, para nada. No quiero agarrar la pala. Pero se renota. Me gustaría ir a España. Se nota, pibe. Es el rincón del vago. Es un informe de españoles hablando de no tenemos que laburar menos. De verdad, viejo. Replanteate un par de cosas. Pero el trabajador feliz es productivo. Dale, Pablo, dejate de hinchar las pelotas. ¿Cómo no? Sí, no, claro. pero bueno, queremos debatirla de cosas. Yo creo que la esclavitud tiene mala prensa. Bueno, no están preparados para el debate. No, bueno, ese debate. No, ese no. ¿Te gusta laburar, pibe? Me encanta. De lo que me gusta. No se nota, ¿eh? No se nota. Hiciste todo y gastaste media hora de programa para decir que no hay que laburar. ¿Quién sos, Rodolfo Zapata? Bueno, hacer aclaración del Senado. Aclarar porque es importante. A ver, hay 3 escenarios en el Senado. Uno que nadie lo tiene como opción, pero que de todas maneras todos esperamos, que es que el Senado rechace en su totalidad la ley de bases. Esa es una posibilidad. Esa es una de las posibilidades. No regresa a diputados si lo rechaza en su totalidad. Claro. No se puede debatir hasta el próximo año. Durante un año. Se cae por un año. Exactamente. Bien. Rechazo general del Senado. Senado modifica, vuelve a diputados. Bien. ¿Qué hace diputados con esa modificación?
o bien discute, acepta las modificaciones y empieza a debatir, verifica sale la ley. sale la ley, o rechaza las modificaciones, pero para eso necesita los 2/3 de la Cámara de aprobación. Difícil. Y sale sin las modificaciones. Y sale sin las modificaciones tal cual. Salió del Congreso hacia el Senado retorna con modificaciones, diputados dice que no, por ende queda exactamente como salió de diputados. Muy bien. ¿Quedó claro? Clarísimo. Y clarísimo, un voto es oro. Un voto es oro, muy bien. Vamos, no es una síntesis. No. Pero la verdad. Claro que la estuve pensando. ¿Te quiere agregar algo? No, fantástica, piba. Vamos a una tanda cortita, cartita, y volvemos para el cierre. Nos despedimos y le agradecemos como siempre habernos acompañado toda esta semana. ¿Ven lo que dice ahí? Cementerio de niños, dice en el Zócalo. Les quiero leer algo que escribió Tess Ingram. Tess Ingram es la vocera internacional de UNICEF. Yo creo que a ella nadie se va a animar a acusarla de antisemita, ¿no? Tess Ingram, vocera de UNICEF, dijo hace 15 días atrás de forma textual: Israel asesina a un niño palestino cada 10 minutos. Sus cuerpos hechos añicos y sus vidas fracturadas son una prueba de la brutalidad que le fue impuesta. Esto dijo la vocera de UNICEF. ¿Vieron UNICEF que acá organizamos actividades? Ay, qué lindo UNICEF, el canal del Solcito, Junta Plata, divino. Pero parece que cuando dice estas cosas no se reproduce mucho, ¿no? Alrededor de 34.000 palestinos asesinados desde el 7 de octubre al día de hoy. El 70% de ellos son mujeres, niños y ancianos. Más del 80%, escucharon bien, datos oficiales, para quienes quieren escucharlo. Más del 80% de la población de Gaza ha sido desplazada y sufre hambruna. Más del 80% de la población de Gaza ha sido desplazada y sufre hambruna. Hablamos de millones de personas en situación de calle, víctimas de bombardeo, hostigamiento, violencia y ejecuciones. El Fondo de Naciones Unidas por la Infancia señaló que un niño palestino muere o resulta herido cada 10 minutos a causa de la ofensiva militar lanzada desde Israel desde el 7 de octubre. El mundo le está pidiendo a Israel que detenga este genocidio. Y quiero tomar las palabras de Pedro Brigger, que lo vamos a escuchar. Habíamos preparado un informe, pero bueno, se nos fue, porque el programa el martes que viene, si Dios quiere, porque Pedro Brigger siempre con la claridad y la información de siempre explica cómo el mundo está analizando lo de la Franja de Gaza. Y muchos están hablando de genocidio. Y la respuesta ante esa denuncia siempre es la acusación del antisemitismo. Hay un Estado que está matando a un pueblo. No es un problema de la religiosidad de ese Estado. Es un problema del Estado. No es un problema de si sos judío, si sos cristiano, si sos musulmán, si sos árabe. Estamos hablando que hay un Estado que está exterminando un pueblo. Ahora, en este presente, lo dice Naciones Unidas, lo dice UNICEF, lo dice Amnesty International, lo denuncian desde todos los países. Biden le está pidiendo a Netanyahu que termine con el ataque bestial y criminal sobre una franja de Gaza que ya está casi destruida. Destruida. Esto sigue pasando. Parece que no importa. Nos encontramos el martes a las 11 de la noche.